necesitar, decía. Juan capítulo 5, verso 25, dice la palabra del Señor, puedo leerlo en la pantalla. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vamos, léalo conmigo, toda la iglesia, léalo conmigo. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos y los que la oyeren vivirán. Todo aquel que oye la voz de Dios vive. Todo aquel que oye la voz de Dios vive. Dios tiene un motivo por el cual nos hace su pueblo, iglesia. Él quiere darnos una nueva vida. Toda aquella persona, todo aquel hombre, toda aquella mujer que llega, que escucha esto, vive. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que escucha esta bendita palabra de Dios, vive, tiene vida. Dios nos trajo, nos llevó su palabra para darnos vida. Para darnos vida. Él quiere darnos vida. Dice: la hora viene y la hora es. Ahora es cuando los muertos oirán su voz. Los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oigan viven. Dios, ¿qué significa eso? Significa que Dios no nos quiere dejar muertos como nos encontró muertos. Dios nos encontró muertos a nosotros. La Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Nosotros, dice, estábamos separados de Dios, sin esperanza, sin promesa, sin pacto, sin pueblo. Dios nos encontró a nosotros muertos. La primera vez que nosotros oímos esta bendita palabra del Hijo de Dios, la primera vez que llegó el Evangelio a nuestras vidas, nosotros estábamos muertos. Pero la Biblia dice: viene la hora en la cual los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oye vive. El que la oye vive. Significa que yo pude haber escuchado la voz de Dios, pero si no oí lo que Dios me dijo, puedo estar aún en la casa de Dios, pero todavía no estar vivo. Dios tiene una nueva vida, y este es el mensaje de esta tarde. Dios tiene una nueva vida para nosotros. Dios tiene una nueva vida para nosotros. Dios quiere producir un cambio. Dios quiere producir una transformación en nosotros. Dios quiere hacernos diferentes. Dios quiere hacernos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque cuando Él nos encontró a nosotros, dice: nosotros estábamos muertos. Usted y yo estábamos muertos cuando llegó por primera vez la voz de Dios. Usted y yo estábamos muertos cuando por primera vez nos invitaron a la iglesia. Usted y yo, nosotros estábamos muertos cuando por primera vez oíste este mensaje de salvación y de vida eterna. La primera vez que yo lo escuché fue en una célula, en un basement. Alguien luchó, alguien peleó por llevarme, alguien peleó porque yo escuchara esta bendita palabra. Fue la primera vez que yo oí. Pero yo quiero decirle algo. Esa vez que yo la oí, pero yo no recibí vida. Yo no recibí vida la primera vez que yo oí esta palabra. No la recibí porque yo, la verdad, fui a aquel lugar porque alguien me invitó y yo quería que ya quitarme de encima aquella persona que me había invitado para escuchar la palabra de Dios. Era muerto, había escuchado algo, pero no había oído que Dios me estaba diciendo directamente a mí. Esa es la diferencia entre oír algo, escuchar algo. Dice: todo aquel que oye la voz del Hijo de Dios, ese vive. Significa que hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Usted comienza a ser diferente. Usted comienza a vivir diferente. Usted comienza a hablar diferente. Usted comienza a pensar diferente. Usted comienza a actuar diferente.
¿Por qué? Porque ahora usted ya no está muerto por cuanto oyó la voz del Hijo de Dios y comienza a vivir. Iglesia, no podemos, y si en caso nosotros estamos después de escuchar este mensaje, no podemos permanecer en la casa de Dios muertos. Porque la palabra de Dios llega a nuestras vidas para darnos vida. La palabra de Dios llega a nuestras vidas para que vivamos. Para que vivamos. No puede ser solamente un cambio, hermano. Pasé de la iglesia tradicional de unas bancas para venir a una iglesia evangélica cristiana, a una silla. No puede ser. La palabra de Dios llegó a nosotros para darnos vida, para que usted y yo vivamos, para que usted y yo no sigamos con los mismos traumas, los mismos temores, los mismos miedos, las mismas incertidumbres, las mismas dolencias, los mismos problemas, las mismas adversidades. No, Dios llegó a nosotros, dice, todo aquel que ha oído la voz del Hijo de Dios, ese vive, sin fruto, sin esperanza. Así se siente mucha gente en la iglesia. ¿Saben por qué? No ha entendido el por qué Dios le tiene en este lugar. La Biblia nos dice, de cierto os digo, viene la hora, dice el Señor, viene la hora. Y ahora es, ¿cuándo es ese ahora? Exacto ahora. ¿Cuándo es ese ahora? Cuando yo estoy oyendo, cuando yo estoy escuchando. Esa primera vez que el pastor predicó, mi pastor predicó en esa célula. Él habló, yo ni le puse atención lo que dijo un montón de cosas. Al final hizo una oración y al final llegamos 3 personas a esas células nuevas. Al final él dijo, ¿quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Lo primero que se me ocurrió a mí es, si yo digo que no, yo no me quito de encima a estos, pero si yo digo que sí, ya no me buscan. Yo dije sí, porque yo creía de que ya no me iban a buscar. Y entonces yo dije que sí, ya repite esta oración, y hice la oración de fe, Romanos 10:9, si creyeres con tu boca, confesares con tu boca que vienes en tu corazón que Jesús es el Señor, le recibieres, que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Yo repetí esa oración, pero yo no recibí la vida que Dios, eso no produjo nada en mí. Seguí escondiéndome, seguí haciendo la misma cosa, seguí viviendo de la misma manera, seguí haciendo las cosas que yo hacía antes. Yo le puedo decir cuándo llegó la vida a mí. Yo le puedo decir cuándo yo nací de nuevo. El 5 de agosto del 2005. Yo fui a un retiro como fueron ellos. Y cuando comenzaron aquellas conferencias a hablar, aquellos predicadores y comenzaron a hablar, escuchen, el que ha recibido la vida sabe cuándo recibió la vida. Tal vez se te olvida la fecha. A mí no se me olvida la fecha. Tal vez se te olvida la fecha, pero no el momento. No el momento. Me encanta. Yo terminé mi devocional, terminé de leer el libro de los Hechos. Cuando usted llega al capítulo 9, Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ahí él nació de nuevo. Pero si usted sigue leyendo hasta el capítulo 28, usted se da cuenta que 2 o 3 veces repite lo mismo. Iba yo en tal lugar, y cuenta, da su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque nunca se le olvidó cuando él nació de nuevo. Nunca se le olvidó cuando escuchó la voz de Dios. Nunca se le olvidó cuando Dios le dio vida de las obras muertas de la ley. Y cuando escuchó el evangelio, las nuevas buenas de salvación y de vida eterna, él recibió la vida que Jesucristo le daba. Fue libre de todo. Somos libres nosotros, iglesia. Nosotros, Dios quiere darnos vida, Dios quiere cambiarnos. Muchas veces vivimos en su casa, pero pensando, hermano, como el mundo piensa, hablando como el mundo piensa, viviendo como el mundo hace, haciendo como el mundo hace, mirando como el mundo hace. Dicen, no, todavía estamos muertos. Entonces, como muertos estábamos cuando Dios por primera vez llegó la palabra a nosotros.
Dios necesita oídos abiertos para que escuchen su palabra y para que su palabra les dé vida. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Usted está diciendo que yo puedo estar en la iglesia y todavía estar muerto. Sí, pero Dios no quiere eso. Dios quiere darte vida hoy. Dios quiere darte vida. Usted tiene que entender Juan capítulo 10. Hay dos visiones de Juan en un mismo versículo. Están los dos propósitos, el propósito de Dios y el propósito del diablo. Juan capítulo 10, verso 10 dice: porque el maligno vino a robar, a matar y a destruir. Y en el mismo versículo Jesucristo dice: pero yo, dice, he venido a darles vida y vida en abundancia. Él no nos quiere dejar muertos como nosotros estábamos muertos, sin propósito, sin plan y sin vida. Él quiere darnos su vida. Él quiere darnos su vida. Juan capítulo 5, capítulo 20, verso 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué cosa más preciosa. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego dice primera de Juan capítulo 5, verso 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos, dígalo conmigo, repítalo conmigo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen a Jesucristo acá? Amén. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Amén. Diga: yo tengo la vida. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor nos trajo a su pueblo, el Señor nos trajo a su casa para cambiar toda circunstancia en nosotros, para que nuestra vida, nuestra vieja vida, quede muerta, porque muerta estaba, y para que la vida nueva, que es la vida de Jesucristo, comience a hacerse manifiesto en nosotros, dándonos a nosotros una nueva vida en Jesús. Ahora bien, ¿qué necesito yo para recibir esa nueva vida? Porque es probable, nosotros también repetimos. Yo le dije, yo repetí esa oración, pero seguí ahí como muerto. Yo caminé un tiempo dentro de la casa, pero muerto. ¿Qué tenemos si ya está? Escuchen, es como el enfermo que lo llevan al hospital. Tiene una enfermedad, y cuando el doctor quiere hacerle el diagnóstico, no quiere decirle de qué está enfermo, no quiere decirle cuáles son los síntomas. Significa que este enfermo no quiere que el doctor le prescriba la medicina para su enfermedad. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la vida que Jesús nos ofrece, hermano, es traer al Señor la condición en la cual nosotros estamos, la condición en la cual nosotros vivimos, porque esa condición es de la vieja vida, y toda condición de la vieja vida, cuando yo la traigo a Jesucristo, es cambiada y es quitada, por cuanto yo estoy reconociendo que solamente Él puede producir un cambio y una transformación en mí. Cuando Salomón hizo el templo, escuche, cuando Salomón hizo el templo, entregó el templo y comenzó a orar. La oración está en Crónicas, 2 Crónicas 6:21. En el capítulo 6 de Crónicas está la oración que Salomón hizo cuando hizo el templo. En el capítulo 6, verso 21 dice esto: asimismo es la oración de Salomón.
asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces, ¿cuál era el plan? Escuche esto. ¿Cuál era el plan? El plan era que el tabernáculo o el templo de Dios era el lugar de reunión de Dios con su pueblo. La casa de Dios es el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Dígame. Escuchen, este lugar es el lugar de reunión de Dios con su pueblo. Salomón hace el templo y luego ora. Dice: todo aquel que venga a esta casa, a este lugar y ore. ¿Qué es lo que hace usted cuando usted ora? Cuando usted ora, lo que hace es contarle a Dios su situación, sus circunstancias. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, que es el encuentro de Dios con su pueblo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es venir y traer nuestra situación, nuestras circunstancias a Dios, para que escuchándolo Dios sepa lo que Él escuchó, sepa lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces Salomón comienza a decir, toca 6-7 puntos específicos de su pueblo. Dice, si tu pueblo pecare, y viniere, o viviese en una condición pecaminosa y viviere y orare a ti, tú lo oirás. Entonces lo cambiarás de ser un pecador a vivir en una persona consagrada a ti. Y comienza él a decir, si él pecare, el 2 dice, si los cielos fueran cerrados, si los cielos se cerraran y no hay lluvia, o sea, no hay bendición. Voy por este lugar, las puertas cerradas, por otro lugar, las puertas cerradas, no hay lo que hacer, nada me sale bien, todo me sale mal. Dice, pero vinieren a este lugar y oraren, tú los oirás desde el cielo y responderás. Comienza a dar cada punto, si estuvieran, dice, enfermos o si viniera pestilencia sobre el pueblo y oraren en esta casa, dice, tú los oirás. Dice, si tu pueblo saliere vencido por sus enemigos, dice, y oraren en esta casa, tú los oirás. ¿Qué significa todo esto, iglesia? Es la forma, es el modelo de lo cual nosotros recibimos la vida que Dios quiere darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Es cuando usted y yo reconocemos en la casa de Dios cuál es nuestra situación. Es cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, delante de Dios, y reconocemos cuál es nuestra circunstancia. Pero mientras nosotros, hermanos, no reconozcamos cuál es la situación de mi vida, cuál es la condición en la cual yo estoy viviendo, cuál es la condición en la cual yo estoy, usted seguirá de esa manera. El punto es que si este lugar es la casa de Dios, el punto de reunión de Dios con su pueblo, usted es lo suficientemente humilde para reconocer cuál es la situación en su vida. Usted es lo suficientemente humilde para reconocer cuál es la circunstancia en su vida, y usted le habla a Dios. Diga conmigo, Dios quiere darme su vida. ¿Cuántos han leído Ezequiel 37, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, el valle de los huesos secos? ¿Cuántos han leído esa parte? Si usted no los ha leído, usted lo ha escuchado. Vea, dice Ezequiel capítulo 37, verso 11, dice la escritura. Escuche qué poderoso es. Dice, me dijo luego, dice Ezequiel 37, 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, su iglesia, su pueblo. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Nosotros le hemos dado énfasis, mucho énfasis en que Ezequiel caminó sobre los huesos, dice, en extremadamente secos, y caminó. Y luego el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Entonces profetiza, hijo de hombre, profetiza de estos huesos secos. Y usted conoce. Y Ezequiel comienza a profetizar, los huesos se unen, tienen tendones, tienen piel y todo. Y usted ve, y al de último dice: se formó de aquellos huesos un gran ejército. Pero este valle de huesos secos era la situación, escuché, cómo el pueblo se sentía, cómo el pueblo, escuche iglesia, yo le dije: Dios quiere darnos su vida, una nueva vida en Jesucristo. Dios no quiere que nosotros, como su pueblo, nos sintamos muertos, nos sintamos secos. Dice, nuestra esperanza, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Así se sentían ellos. Pero nadie lo sabía. Pero ellos le dijeron a Dios: esta es nuestra situación. Yo estoy seguro, esa era su oración en sus casas. Así nos sentimos. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Tú nos diste las promesas, Señor. Todas las promesas que tú nos diste las conocemos, lo sabemos. Pero nos sentimos, Señor, de esta manera. Nuestra esperanza pereció y nos sentimos destruidos del todo. Ellos confesaron la situación en la cual se vivían, cómo ellos se sentían. Escuchen, mientras nosotros no reconozcamos cuál es la situación o la condición en la cual nosotros estamos, Dios no se va a mover. Porque tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer cuál es nuestra situación, cuál es la circunstancia en la cual yo estoy viviendo. Cuando Dios escuchó que su pueblo se sentía sin esperanza y de todo destruido, Dios le da una visión a Ezequiel y le dijo: hey Ezequiel, ven, te voy a mostrar algo. Y luego le dijo qué significaba la visión, para que usted entienda bien cómo el pueblo se sentía, o cómo es un pueblo, cómo es un hombre y una mujer, una iglesia, con similitud a huesos secos. Dice el libro de los Salmos, Salmos 137, verso 2 en adelante. Escuche lo que dice. Salmo 137, verso 2, dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras armas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos responden en el verso 4: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Venga, para que usted entienda. El Salmo 1 comienza diciendo que el pueblo estaba en Babilonia. Ezequiel 37 es: el pueblo está en Babilonia. Salmo 137, el pueblo está en Babilonia. Los babilonios le pedían a ellos que cantaran, pero ellos dicen: no, ¿qué? Dice: en Babilonia, junto al río, dice, ahí agarramos, es como que diga, allá pusimos la batería en un rincón. Allá fuimos a arrinconar el piano por un lado y la guitarra la dejamos tirada al otro lado del río, porque ¿cómo podremos cantar nosotros? Una persona como hueso seco no alaba a Dios, no adora a Dios. No, dice, no, ¿cómo? Y nos pedían que cantáramos, pero nosotros dijimos: ¿cómo quieren que nosotros cantemos en tierra lejana? Porque se sentían esclavos. Y luego viene en el Salmo 126. Escuchen lo que dice el Salmo 126, ahí mismo en Babilonia. Dice, entonces, 126, verso 2.
Cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El verso 1, 126:1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Así se sentía este pueblo. No podía soñar. Ven, iglesia, no podía soñar. No tenían sueños. Iban, trabajaban, pero no había un propósito, no había metas, no había deseo, no había nada. Porque un hueso es hueso. Es más, no estaban ni en cadáveres, estaban huesos y extremadamente secos. O sea, eran el pueblo de Dios, venían a la iglesia, se congregaban en la iglesia, pero no tenían sueños, estaban muertos. Pero el día que Dios les escuchó, el día que Dios les oyó, Dios envió a su profeta. Escuche la solución que le llevó el Señor. Ezequiel capítulo 37:12 dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Dios no nos vino a dar una religión a nosotros. Dios nos vino a dar vida. Dios nos vino a dar vida. No sea un religioso sin relación con Jesús. En su casa, pero como un hueso seco. No hay alegría en usted. Todo le molesta, le saluda, le molesta, no le saluda, le molesta. Viene a la iglesia, le molesta, se queda en la casa, le molesta, todo le molesta, no hay alegría, no hay alabanza, está en la medio de la alabanza, hoy no le gustó la alabanza y se va y no le gusta nada. No tienes vida, estás en la casa pero no tienes vida. Puedes reconocer delante de Dios. Dios está esperando que le diga: Señor, yo me siento como un hueso seco. En ningún lado estoy bien, Señor. Vengo a ti, no escucho. Me da lo mismo venir o no venir. Estoy aquí sentado, Señor, pero no entiendo nada. Dios está esperando que nosotros le digamos cuál es nuestra condición. Porque Él no vino a traernos una religión, Él vino a darnos vida. Y en abundancia, amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. El pueblo de Dios llegó a sentirse de esta manera. El pueblo de Dios llegó a estar de esa manera. Significa que en el presente la iglesia del Señor puede sentirse o estar en esa forma, como un hueso seco. Como un hueso seco, esperando. Yo no sé a qué hora está esperando que termine el culto. Ya va a terminar esto. Otra vez. Pero escuché que dijeron domingo, martes discipulado, miércoles la célula, jueves la oración. Tantos días. Si en tantos días no has recibido la vida de Dios, necesitas un día más. O reconocer que todavía estás muerto y decirle al Señor: he estado en tu casa, pero no he recibido la vida que tú me has prometido. Abra su corazón. Y hay palabra de parte de Dios, dice: Él abrirá tus sepulcros y pondrá su espíritu sobre ti y vivirás. Denle un aplauso bien fuerte al Señor, iglesia. Escuche, aquí voy a terminar. Tenía otro punto, pero solo voy a tocar este punto. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, ¿lo tiene? Verso 1.
Cuando usted lo encuentre, quiero que usted sepa que este es un mensaje a la iglesia hoy. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Dice la escritura: yo conozco tus obras. Que tiene nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo? Si es la iglesia del Señor. ¿Cómo? Si es la iglesia de Jesús. ¿Cómo? Si son los que aplauden en el culto. ¿Cómo? Dice: yo conozco. Tiene el nombre de que vives y estás muerto. Significa que parte de la iglesia del Señor todavía no había recibido la vida que Jesús les ofrece. ¿Cuál es su condición? Hermano, no se trata de venirnos y sentarnos unas 2 horas aquí. Se trata de llenarme de Dios. Se trata que vengo y yo me encuentro con mi Jesús y me abrazo con mi Jesús y recibo todo lo de mi Jesús. No importa, vengan muchos, vengan pocos, yo vengo y recibo la vida que mi Jesús me ofrece. Dice: yo conozco tus obras. Que tiene el nombre de que vives y estás muerto. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Vamos. ¿Usted es cristiano? Claro que soy cristiano. Tiene el nombre de que vives. Pero estás muerto. La palabra muerto, esa palabra muertos, es necros, no negros, necros. Lo original es necros. Literalmente es cadáver, estar muerto físicamente. Pero no se refería a esa muerte, porque si ellos hubiesen estado literalmente muertos, cadáveres, estuvieran enterrados, pero ellos estaban en la iglesia. Cuando el Señor les estaba diciendo: tiene el nombre de que vives y estás muerto, les estaba diciendo Dios la condición espiritual. El diccionario traduce los conceptos. El segundo es la condición espiritual de un mundano. Escuche, cuando Él le dice: tiene el nombre de que vives, pero estás muerto, esa palabra muerto, la condición tuya es la condición espiritual de un mundano, les estaba diciendo el Señor a su iglesia. Yo no puedo estar en la iglesia porque sé que nadie me ve en mi casa, nadie me ve después de que salgo de la iglesia, nadie me ve, y realmente mi condición espiritual no es como la de un cristiano, sino como la de un mundano. Lo que el Señor le estaba diciendo a esa iglesia: yo conozco tus obras, dices que vives, tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Tu condición espiritual es la misma condición espiritual de un mundano. Diga aleluya. El tercer concepto que da dice: la condición del creyente con respecto al pecado.
Cuando Él está diciendo que tiene el nombre de que vive y está muerto, le está diciendo: tú no ves el pecado como yo lo veo. Tú no ves el pecado como yo lo veo. Para ti el pecado es que tú te das la licencia de pecar, porque te has hecho a tu mente que como yo te prometí a ti, te perdono, pides perdón y te perdono. Pecas y pides perdón y te perdono. Pecas, pides perdón y te perdono. Pecas, pides perdón y te perdono. Pecas, pides perdón y te perdono. No, dice: arrepiéntete. Cuando Él está diciendo estas palabras y estás muerto, tiene el nombre de que vives y estás muerto, dice: tú no ves el pecado como yo lo veo. Tú no ves el pecado como yo lo veo. El pecado trae separación entre tú y yo. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a su iglesia. Hermano, la mundanidad está, hermano, donde sea, metiéndose en las iglesias. Metiéndose en las iglesias por todos lados, hermano. Por todos lados. Creyentes dentro de las iglesias que tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Y ese fue el mensaje a la iglesia de Sardis. Y este es el mensaje, hermano. Él le dijo, a ellos le dijo: no, arrepiéntanse. Porque Él no quiere, hermano, que nosotros nos conoció muertos, sigamos muertos y vivamos muertos y perezcamos muertos. La Biblia, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero para el creyente en la Biblia el Señor no le dice, no dice está muerto, dice está dormido. Cuando fueron y le dijeron de Lázaro, le dijeron que Lázaro estaba muerto, Jesús dijo: Él no está muerto. ¿Sabe por qué? Él dijo: Él duerme. En Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, tomarlo indignamente, dice: por eso hay muchos debilitados entre vosotros y algunos duermen. Porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. El cristiano murió cuando recibió a Jesucristo. Murió. Pero cuando Él le dice a ellos: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, es que no habían recibido todavía a Cristo. Habían recibido una religión, pero no habían recibido la vida de Jesús en ellos. Dios te dice en esta tarde: yo he conocido gente en las iglesias: pastor, yo vengo, pero la verdad yo no soy todavía, estoy escuchando nada más. Entonces usted está muerto todavía, no tiene la vida de Jesús. No hay oración, no hay comunión, no hay alabanza, no hay oración, no hay fidelidad, no hay compromiso. Porque un muerto no se puede comprometer, no tiene vida. Pero una persona que vive, hay alabanza, hay adoración, hay palabra, hay compromiso, hay fidelidad, hay de todo. Porque la vida de Jesucristo fue transferido a Él o a ella. Denle un aplauso bien fuerte, Señor. ¿Alguna vez se preguntó a usted cómo supo David, o el escritor del libro de Samuel, cómo supo David que los que le llegaron a David en la cueva de Adulam estaban endeudados, amargados de espíritu y afligidos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo supo el escritor de Samuel? Yo creo hay una sola forma: que todo aquel que llegaba al rey, todo aquel, dice, David fue huyendo a Adulam. Póngale: Troya es David. Troya es del rey David, huyó a Adulam. Y yo vengo a él. Él me pregunta quién soy. Yo le digo quién soy y cuál es mi condición. Soy David y estoy hasta aquí en deudas en mi casa. Y por ahí llega otro: soy tal y estoy, pero amargado con fulano. La Biblia dice eso: amargados, endeudados y afligidos de espíritu llegaban a David. Pero al final en Samuel no dice eso. Son reconocidos como los valientes de David. ¿Sabe por qué? Porque donde hay alguien que se acerca al rey reconociendo su condición en la que él está, en la que vive,
el Rey lo cambia, porque le quita la muerte en la que vivía y le da su propia vida. Y la vida de Jesús se hace manifiesto en él o en ella, trayendo la restauración en todo. Termino con esto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, aunque esté ¿qué? Aunque esté ¿qué? ¿Qué? Aunque esté ¿qué? ¿Qué? Aunque esté ¿qué? ¿Qué? Vivirá. Den un aplauso muy fuerte al Señor. Póngase de pie donde usted está.